Hola malas madres, hola a todas. Viernes de confinamiento, ¿qué día es hoy? A ver, 8 de mayo, lo sé de sobra, porque tengo marcado en la agenda de hace un montón de semanas, tengo marcado 8 de mayo directo con Álvaro Bilbao, que nos hace mucha ilusión porque hemos colaborado con Álvaro varias veces. Es un crack, lo admiramos muchísimo yo y todo el equipo, estamos encantados con la entrevista que le hemos hecho hoy, me he reído muchísimo, es un ejemplo de educar a los niños y a las niñas con sentido común, con humor, me he reído mucho con tu tip de Malpadre, Álvaro, luego si quieres lo cuentas. Pero sobre todo, llevamos muchos días aquí confinados, más de 50 y tantos, yo ya he perdido la cuenta, si nos lo llegan a decir nos hubiéramos echado las manos a la cabeza y bueno, un poco así estamos, porque yo creo que al principio fue difícil adaptarse, luego llegamos todas las malas madres, por lo que me contabais, a un momento de valle en el que más o menos habíamos conseguido el equilibrio entre ser madre, maestra, animadora, cocinera y con la suerte las que tenemos de tener pareja y poder compartirlo con corresponsabilidad. Pero creo que llevo unas semanas llevamos unas semanas recibiendo muchos mensajes de malas madres que ya están llegando un poco al límite. Hoy iniciamos este directo con la mala noticia de que en la Comunidad de Madrid no pasamos esa fase 1, que nos da un poco de respiro y un poco de normalidad. Y yo desde aquí, antes de comenzar, quiero apelar un poco a la responsabilidad, esa responsabilidad social, individual. Cuando se sale de paseo con los niños, que sabemos cuáles son las franjas de horas, es bastante complicado porque realmente hay mucha gente que no está cumpliendo las normas, y una de las cosas que yo apelo es que realmente debemos cumplir las normas porque somos ejemplo de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Y eso es lo que hablaremos también hoy con Álvaro, porque yo creo que tenemos que ser responsables nosotras y nosotros si realmente queremos hacer niños y niñas que sean en un futuro responsables, una sociedad responsable. Hola Amelia, hola Nuria, hola a todas las que os vais sumaros, que sé que estáis deseando, que me han llegado muchísimos mensajes de las ganas que tenéis, de los fans que somos aquí en la comunidad de Álvaro Bilbao. Y bueno, el tema en cuestión va a ser precisamente eso, va a ser esa paciencia que se nos va agotando, no solo a nosotras, sino a ellos, a la familia en general, y cómo resolver, cómo gestionar esos conflictos en familia, ¿vale? Álvaro habla mucho de eso en su entrevista hoy, habla de intentar buscar nuestros ratos, intentar delegar esa corresponsabilidad, esa conciliación por la que siempre apelamos, ese somos equipo, y eso es lo que he hecho yo ahora. Justo hace 5 minutos hacía unos stories en los que estaban las niñas yéndose, y le he pedido al buen padre que este ratito estuviera sola en casa para poder gestionar mejor este momento y que fuera ese rato para mí, ¿no? Ese cuidarnos también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos hacer ese equipo y delegar el uno en el otro y buscarnos y hacernos esas rutinas que dice Álvaro. Álvaro dice que se gestiona con su pareja, pues uno por la mañana trabaja y el otro por la tarde, y así pueden estar cuidando de los niños. Cada uno tiene un método, pero vamos a aprender mucho hoy de Álvaro Bilbao, así que no voy a demorarlo más, voy a invitarle para que me cuente cómo lleva el confinamiento y nos ayude y nos dé tips y herramientas para gestionar mejor los conflictos en familia, porque es verdad que ya estamos sufriendo que esta situación se va alargando y se va complicando lo que es la convivencia en familia, porque no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Vamos a llamarle. Yo creo que tiene que ser Álvaro quien me... Álvaro, mándame una solicitud. Bueno, yo también te la puedo mandar. Te la mando yo. Pero necesito que Álvaro salga por aquí. Mándame una solicitud de entrar en el directo, Álvaro. O si no, te acabo de mandar yo una, con lo cual tienes que aceptarla, ¿vale? A ver si aparece por aquí. No me apareces todavía, Álvaro. Bueno, vamos a guardar el directo se quedará guardado aquí 24 horas, como sabéis, y luego lo subiremos a YouTube, ¿vale? Entonces voy a esperar que Álvaro me aparezca por aquí. A ver si ahora... No. A ver... Amelia, tú que estás por ahí, avisa a Álvaro para que me acepte en el directo. Y bueno, y ahora nos vais dejando preguntas, me han llegado un montón de preguntas para Álvaro, pero entre todas las que vayan llegando también os iré leyendo a la vez que él nos va contando, ¿vale? No, es que me tiene que mandar la solicitud Álvaro. A ver, voy a escribirle por aquí por WhatsApp.
Mándame. Voy a hablar con Álvaro Bilbao, ¿vale? Que lo conocéis muchísimo, muchas lo conocéis por su libro El cerebro del niño. Y no me aparece por aquí. No me aparece. A ver. Esto sí, esto es como en Canna. En Canna. En Canna, aquí está. ¡Mame! A ver. Ahora ya va a entrar. Ahora ya va a entrar Álvaro. Álvaro va a entrar. Conectando Álvaro. Hola, Laura. Conectando Álvaro. Es que me tenías que mandar la solicitud esa. No sé si. Y no me salía. No me salía. Ah, a mí me ha llegado que me la habéis mandado vosotras, no sé. Sí, yo también te he mandado. Yo digo, por si acaso se la mando yo también. Qué bien te veo, ¿no tienes ahí como una luz muy bonita en ese lugar? ¿Dónde estás? Los Ay, vídeos. se me ha parado. No veo yo ahora a Álvaro. Se me corta un poco, Álvaro. ¿Tú me ves bien? Sí, yo te veo bien. Voy a ver. eh, Sí. sí, no sé si A igual sí. ver. ¿Tú me ves? Es que se te entrecorta un poco. Vale, pues déjame, voy a ver si ¿Tienes? quitando el wifi. Sí. Vamos a... Álvaro se está haciendo de rogar, no pasa nada. Porque... Bueno, aquí estoy yo, otra vez. Vamos a esperar que Álvaro quite. Es que, de verdad, ¿eh? El tema del confinamiento y la wifi es como una auténtica locura. Entonces, ¿a mí me escucháis bien? Decidme, ¿me escucháis bien? ¿Me veis bien? A mí, por lo menos, para saber si yo voy bien, ¿vale? Y ahora vemos cómo se le escucha y se le ve a él. Si me veis a mí mal o bien, me decís. Esto es así, el confinamiento es lo que tiene. Todo el mundo. ¿Me escucháis bien, no, chicas? Decidme, ¿vale? Y vamos a volver a añadir a Álvaro. Esto es las cosas del directo de Instagram. Que cuando no falla la wifi falla. A ver ahora. Yo creo que ahora mejor. Sí, sí. Es que antes se quedaba como entrecortado. A ver, yo creo que Sí. ahora sí. Bueno, Álvaro, bienvenido al directo aquí en Malas Madres, que me hace un montón de ilusión tenerte. Yo creo que la última vez Igualmente, que nos Laura. vimos, la última vez que nos vimos fue en lo de Netflix, ¿no? ¿Qué hicimos? Que estuvo fenomenal. ¿Cómo te acuerdas? Sí, fue hace yo creo que ya un par de años y Sí. estuvo muy bien. Bueno, Y tenéis que, ahí todo el tinglao montado. Una maravilla. y precisamente hablamos de algo que si llegamos a saber esta pandemia hubiéramos hecho otro tipo de comentarios. Pues claro, Sí. hablamos de la tecnología, de cómo usar la tecnología en momentos normales, en la vida normal. Pero ahora en pandemia, dime Álvaro, antes de empezar, que eres un poco más flexible, por favor. Sí, mucho más. La verdad es que ahora mismo la tecnología nos está salvando de muchas peleas, de muchos conflictos y bueno, hay que saber gestionarla también, pero desde luego hay que abrir un poco la manga y flexibilizar porque no podemos ser tan rígidos como en otros momentos, ¿no? Sí, sobre todo si sabemos usarla bien, como siempre, como nos contó aquel día María Zabala, que al final pueden ser también un instrumento de juego, de aprendizaje, no solo de quedarte atontado viendo vídeos de YouTube, ¿no? Entonces, Efectivamente, y sobre todo es un medio de comunicación y de que los niños, los adolescentes sobre todo, estén en contacto con otros de su misma edad, que es fundamental para ellos. Igual que para ti o para mí es fundamental estar en contacto con nuestros padres, pues para ellos sus amigos son el mundo, ¿no? Es la necesidad. o incluso para las malas madres que me han escrito, muchísimas me han escrito hoy, Álvaro, son súper fan tuya, por favor. He recibido hasta WhatsApp de amigas de Málaga diciendo, mi ratito de hoy va a ser con vosotros, ¿sabes? Entonces estoy... Un montón de gente que se alegraba mucho que nos conectáramos y que pasáramos un rato esta tarde juntos. Así que genial. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo llevas el confinamiento y cómo llevas el confinamiento en esta situación de familia? Me han encantado tus respuestas hoy a la entrevista, porque me ha gustado mucho que digas que es una oportunidad única para unirnos como familia. Yo lo he sentido también así. Y porque, como Mm. decías en el vídeo un poco, una cosa que me ha gustado mucho y empezar por ahí es que todos los que tengamos más de 3 años, yo creo que tengo más de 3 ya, nos vamos a quedar con esto grabado en la cabeza, ¿no, Álvaro? Y es posible que incluso los niños un poco más pequeños puede que también, ¿no? Sabemos que a nivel neurológico empezamos a guardar recuerdos a partir de los 3 años y por eso yo siempre digo a los padres que, bueno, pues que tienen una oportunidad para que sus hijos recuerden esto de una manera o de otra, ¿no?
los 6 meses, porque llevamos 7 semanas, pero posiblemente la convivencia, no tanto el confinamiento, pero la convivencia se prolongue hasta septiembre, que empiecen los colegios, y ya veremos cómo empiezan. Entonces, tenemos la oportunidad de que recuerden esta convivencia como una convivencia de gritos, de enfados, de exigencias, de normas, o una convivencia en la que nos unimos más como familia, ¿no? Y yo creo que de eso vamos a hablar mucho hoy, pero es algo muy importante, ¿no? Yo personalmente, ¿cómo lo estoy viviendo? Pues yo te diría que muy bien. Para mí está siendo una época maravillosa. Yo creo que como te puede pasar a ti o a muchas otras personas que estamos en redes sociales, pues tenemos mucho estrés. Yo pensad que trabajo en mi hospital todos los días, durante el año normal. Luego por las tardes voy a casa, estoy con los niños y por las noches es cuando escribo los posts, cuando hago las imágenes de Instagram y de vez en cuando tengo conferencias. Entonces todo se me ha cortado un poco y estoy mucho más centrado, pues estar con los niños, en no hacer las cosas tan deprisa y yo creo que soy el prototipo de padre, madre normal que está en casa, confinado, teletrabajando, haciendo deberes porque mis niños están en plena etapa de deberes y no los pueden hacer solos todavía y bueno, pues luego pues intentando hacer alguna cosita en internet para poder seguir conectado con todos vosotros. Porque tienes un niño de 10 años y dos niñas de 6, 7. Con lo cual, Sí. claro, tienes ahí el mogollón de tareas del colegio, porque yo me libro un poco. Álvaro, yo al final tengo una de 8, la de 5 que tiene muy poquito y la bebé que no. Y la bebé nada. Bueno, la Pero bebé nada y todo a la vez, claro. exacto. Pero para nosotros la bebé ha sido como la paz. O sea, para mí también me he sentido muy identificada contigo en la entrevista porque he vivido muchas de las situaciones y vivo mucho el hecho de, claro, yo, igual que tú, no paraba, estaba fuera, entonces de repente me ha servido para parar, para calmar las cosas, aunque yo también lo esperaba porque iba a estar de baja con la bebé. Entonces ha sido un poco Claro. activar. Pero ¿cómo ha sido esa adaptación tuya? Porque me ha hecho mucha gracia que has dicho que al principio te lo tomabas como año sabático y de repente empezaste a decir, que se nos va de las manos esto. Yo creo que como todo el mundo, la primera semana dije, joder, año sabático. Los niños llegaban deberes así por el WhatsApp y tal, y decía, nada, relajaros, no os preocupéis, es una vez en la vida. Yo estoy con la mascarilla y en el carro de donuts, de todas las guarrerías y tal. Y ya la segunda semana empezamos con los deberes, la tercera dejamos de comprar donuts y nos un poquito firmes, ¿no? Porque esa adaptación un poco es lo que están viviendo todas las mamás. Claro, al principio creíamos que era cuestión de 15 días. Entonces era un poco, lo vivías como con menos normas, más flexibilidad, demasiada flexibilidad y un poco caos. Ahora de repente Sí. hemos tenido que pasar a normas estrictas y a rutinas y ahora lo que está pasando mucho, Álvaro, que también para quien es un poco la primera pregunta en plan, ¿qué hacemos cuando esto se desmadra? Porque estoy recibiendo en las últimas semanas muchas situaciones de familia que están bastante al límite a todos los Sí. niveles, porque de repente hemos pasado una curva que ahora estamos, y por ejemplo lo que decía al inicio, Madrid ya se ha dicho hoy que no pasamos a la fase 1. Y entonces estamos ahí como intentando respirar, pero sin respirar. Es como vemos la luz al final del túnel, pero no llega. Y se está haciendo, me están llamando con muchas complicaciones. En ese sentido, ¿cómo volver un poco a esa gestión de los conflictos que están sucediéndose ahora explosionando? Bueno, yo lo que os diría a todos y a todas es que en realidad no hay expertos en esta materia, porque todos estamos viviendo esto por primera vez. Desde los profesores de Finlandia, que dicen que son los número 1 del mundo, los psicólogos americanos que siempre van a la vanguardia, todos somos novatos en esto. Entonces, no tenemos mucha experiencia, pero de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro, la psicología, sí que es importante que nos centremos en que lo más importante en una familia siempre es la convivencia, ¿no? Entonces, más importante que los deberes, más importante que el rato de tele, que si están 5 minutos más, 5 minutos menos, es que sepamos manejar las situaciones de la manera lo más positiva posible, ¿vale? Porque eso es un poco lo que nos va a dar la cohesión para poder luego además negociar, lo que nos va a permitir poner esas normas, pero en forma de consenso, etcétera. Más allá de eso, que es un poco lo que nos dice el sentido común, sí que hay algunas estrategias que nos pueden ayudar. Por ejemplo, yo sí que he ido viendo con mis hijos que si dejamos un poco ese rato de la mañana, que hagan lo que quieran, etcétera, luego es más difícil reconducirles. Sí. Entonces, si por la mañana somos capaces de ponerles un rato a hacer deberes, si somos capaces de estar con ellos y dejar hecho pues la gran parte de ese trabajo más escolar,
luego les va a resultar más fácil desconectar, jugar con sus cosas, etcétera, porque a primera hora de la mañana es cuando están más frescos, etcétera. Y para eso funciona muy bien la rutina. Yo soy el primero que lo puse en los posts, rutina, tal, y el primero que no lo hice. Y claro, luego hemos tenido que ir retomando y entonces nos levantamos pronto, hacemos un poco de teletrabajo, les dejamos dormir más, porque también se van a la cama más tarde, no queremos tampoco forzar, ¿no? Se está viendo que necesitaban dormir más de lo que estaban durmiendo. Entonces, bueno, pues hacemos un poco de teletrabajo, luego uno de los dos se encarga de ponerse a hacer los deberes con los niños y ya una vez más o menos tenemos lo de los deberes medio encaminado, pues retomamos otra vez el teletrabajo o nos suplimos, es decir, que andamos mucho supliéndonos, ¿no? Y luego otro tipo de conflictos que pueden ir Las surgiendo. funciones, Álvaro, las funciones en pareja, cuando tienes la suerte de tener una pareja con la que puedes hacer equipo y ser corresponsables, que sois ejemplo vosotros, y yo creo que en mi caso también, ¿las funciones las dividís en plan, los deberes son tuyos y son tuyos todos los días, o crees que es mejor intercambiar? Bueno, yo creo que en este sentido puede ser importante saber qué le gusta más a uno, qué se le da bien al otro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mujer es más la encargada de hacer de embudo de todos los mensajes que van llegando al email, al WhatsApp, es la que más o menos organiza qué es lo que hay que hacer de deberes. Yo soy el que me suelo empezar a poner con ellos a hacer los deberes y empezar a corregirles, luego ya llega ella. Y, por ejemplo, en las tareas de la casa yo soy muy cocinillas y mi mujer pues no le interesa tanto la cocina. Entonces ella, por ejemplo, es la que tiene más en la cabeza lo de poner la lavadora y demás, pero luego tenderla la tendemos los dos. No me escapo de Oye, esa porque, no lo hago tan mal. Viendo que lo hago parecido a Álvaro, me siento como mejor. bueno, Porque porque sabiendo cómo se está bien. en mi caso, el buen padre también es cocinillas. A mí me relaja limpiar, es una realidad. Las malas madres lo saben. Y los deberes carga más él porque lo gestiona un poco mejor que yo, ¿sabes? Yo pierdo más los nervios en eso. Me gusta más, Sí. yo me encargo de la pequeña porque a mí me gusta dibujar, soy muy manitas, y entonces me encargo más de la parte artística y él más un poco de las matemáticas y tal, porque si no, yo caos total. Pero una de las cosas que has dicho al principio, bueno, está bien decir, a mí me gusta también esta parte un poco más personal, porque creo que muchas veces de los ejemplos de la gente aprenden otros, ¿no? O dices, ay, pues mira, voy a probar esto, voy a hacer lo otro. Has dicho al principio el tema de que vamos a recordar esto y de cómo nuestros hijos lo recordarán, ¿no? ¿Cómo de importantes son las emociones en los buenos hijos y las buenas hijas? Álvaro, que tú hablas siempre mucho de eso, ¿y cómo lo podemos hacer y transmitir? Mira, yo siempre os digo que son lo más importante. Me gusta contar mucho en las conferencias que hago, cuando hago los talleres, ¿no? Que siempre van centrados un poco en la educación en positivo, etcétera, que todos los padres, cuando tenemos un niño en brazos, lo que más queremos es que ese niño pues salga adelante bien, tenga las máximas oportunidades en la vida, pues sea un niño, bueno, que tenga una buena vida, ¿no? Y siempre cuento que hay una investigación que se hizo en Harvard y que empezó hace 75 años. Y entonces los investigadores de Harvard, que son muy de pensar, se hicieron esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga una buena vida? Así que cogieron a niños, más de 1000 niños de la zona de Boston, y les empezaron a estudiar. Y lo curioso del estudio es que sigue todavía habiendo participantes que empezaron hace 75 años, es decir, que ya son ancianitos. Y cada año siguen haciendo encuestas, pruebas y demás. Entonces, de esta investigación, que lleva transcurriendo 75 años, con más de 1000 niños y adolescentes, los investigadores lo que han encontrado es que las dos variables más importantes para saber que una persona va a tener una buena vida, es decir, que se va a sentir satisfecho en el trabajo, se va a sentir satisfecho en la familia, se va a sentir satisfecho en la vida en general, incluso que va a enfermar menos o va a tener menos enfermedades crónicas, es la calidad de las relaciones que establece en su vida y eso se predice con la cualidad o la calidez de las relaciones que tiene en la infancia. O sea que fijaros si es importante. Al final la relación entre padres e hijos es esencial, es lo que va a dar al niño pues esa autoestima, esa confianza para luego encontrarse en el mundo pues seguro y sentirse capaz de acometer cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, las emociones son muy importantes. Pero mira, hoy por ejemplo, esta mañana he participado en un proyecto muy bonito de Margarita Álvarez, se llama Working for Happiness, que han hecho el primer congreso de la felicidad online y esta mañana he tenido la suerte de poder entrevistar a Javier Urra y hablar un poco también de la felicidad, ¿no? Porque, y en este sentido, pues aunque esto no... Yo te voy a preguntar otras cosas del guión. Tenemos un guión, pero luego yo soy así.
Esta mañana una de las cosas que le preguntaba, porque esto que has dicho de la buena vida, hablando un poco de esa felicidad y dándole también el guiño a Margarita, que es maravillosa y te encantaría conocerla. Margarita fue quien lideró el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola. Luego Mm. se fue a trabajar en Adecco, también trabajando mucho por la felicidad y por ayudar a la gente y tal, y es muy crack. Y yo tuve la suerte de trabajar con ella cuando trabajaba en publicidad. Y la buena vida esta de la que hablas está conectada con la felicidad, Álvaro. ¿Quiere decir que esa buena vida es felicidad? Sí, las personas que tienen esa mayor satisfacción en las cosas que hacen en los distintos entornos tienen una parte de conexión con la felicidad. Yo no soy el más experto en felicidad, ni mucho menos, pero yo entiendo que la felicidad tiene muchos componentes, tiene componentes relacionados con el sentirse bien, con el conectar con otras personas, pero también cosas tan sencillas y cotidianas como el ser capaz de ayudar a los demás, ¿no? Sabemos que las personas que ayudan a los demás o que tienen Mm. un significado en su vida, como el hecho de tener una familia o tener un trabajo en el que pueden ayudar o tener un trabajo en el que igual no están ayudando directamente, pero son voluntarios o voluntarias, son personas que por lo general tienen niveles más altos de felicidad. Por lo tanto, pero todo se nutre mucho de la calidez, de la confianza que sentimos en los demás y nuestra capacidad también para dar amor, ¿no? Yo Yo creo. creo que una de las cosas bonitas también de este confinamiento, porque yo estoy súper obsesionada con llevarnos aprendizajes en positivo, y luego también al final te preguntaré ese aprendizaje que tú te llevas y que le transmitirías a las malas madres, es el hecho de descubrir a nuestros hijos y a, y a nuestras hijas. Yo les estoy descubriendo con otros ojos porque el día a día no me dejaba parar a mirarlas y me da hasta pena reconocerlo, ¿no? Pero también en el tema de las emociones, claro, nosotros venimos de una generación, Álvaro, en la que a nuestros padres les costaba la vida decir un te quiero, dar un abrazo o dar un beso. Quiero decir, yo y creo que no soy la única, creo que la generación del 80, 70, 80 se sentirá identificado con nosotros en ese sentido. Entonces, uno de los retos que tenemos esta generación de padres y madres que somos tú y yo es educar en esas emociones, pero no venimos de haber sido educados así. ¿Tú crees que eso nos afecta, nos cuesta? ¿Cómo? Efectivamente, eso es uno de los retos más grandes, porque como generación venimos de una etapa en la que se nos había dicho, pues bueno, pues que a los niños no había que malcriarlos, que a los niños no había que darles demasiado afecto, que los niños no pueden llorar, todo ese tipo de información que a nivel psicológico no estaba muy atinada, pero también hay que entender que veníamos de otro momento, ¿no? Un momento que acababan de pasar una posguerra, que, pues, por ejemplo, yo que vivía en Bilbao, vivíamos en una época de terrorismo muy salvaje y entonces los valores de la dureza, etcétera, bueno, pues tenían cierto sentido o más sentido entonces que ahora, ¿no? Pero la verdad es que sabemos que todo lo que podemos dar a los hijos en cuanto a afecto, en cuanto a atención, simplemente de observarlos, de escucharlos, de esos ratos que estamos en la cocina y nos vienen a contar alguna cosa, son momentos que a los niños les nutren y les hacen crecer mucho en cuanto a confianza, en cuanto a autoestima, ¿no? Es uno de los mejores regalos que podemos hacer. Pero es verdad que estamos muy poco entrenados, que tenemos muchas barreras. Muchas veces cuando los padres me dicen, es que cuando mi hijo hace esto me sale un grito, yo siempre les digo, claro, es que cuando tú hacías eso de pequeño, ¿qué era lo que sentías, no? Pues yo sentía la rabia de mi padre. Bueno, pues claro, si tú sentías la rabia de tu padre, cuando tu hijo hace lo mismo, vuelves a sentir esa misma rabia y la expresas. Son cosas totalmente normales y yo creo que poco a poco tenemos que ir cambiándolas, pues en esta generación, en la que viene, y tomárnoslo también con mucha filosofía, porque no nos podemos andar todo el rato culpando por no ser padres perfectos, porque ninguno lo somos, ni tampoco es bueno que lo seamos. Los niños necesitan padres normales y que se equivoquen, que metan la pata, que de vez en cuando te suelten un grito, pero luego se den cuenta, ¿no?, de que ese grito igual no era lo mejor que podían haber hecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese grito cuando estamos en esta fase de confinamiento en la que pasamos de, pues eso, de la insistencia de los niños en momentos en los que a lo mejor no podemos o en momentos en que todos tenemos días malos y te levantas pues preocupada? Tengamos en cuenta que hay ahora mismo muchas familias pasándolo mal, Álvaro, y yo siempre me gusta ponernos en la posición de privilegio que tenemos a lo mejor tú y yo y nuestras familias de poder estar en casa y que nuestra misión sea estar en casa. Otras familias que desde el primer momento han tenido que salir a la calle a trabajar, otras que están en una situación que aunque no sea todavía negativa, están en un ERTE o están con dudas o son emprendedores y de repente, pues todo, como tú decías, en convivencia, todo en casa, sin poder buscar esos momentos de respirar y de salir. Ahora sí podemos salir, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, al principio no. Entonces, cuando de repente
nos desmadramos y soltamos ese grito, ¿qué hacemos? ¿Qué recomiendas tú a los padres y a las madres para que no nos sintamos tanto culpables y podamos reaccionar? Pues lo primero, no sentir culpa porque es normal. Yo diría que el padre o madre que nunca pierde los nervios, una de dos, o tiene un bebé recién nacido y todavía no tiene mucha experiencia en esto de ser padre, o directamente pues nos está contando una milonga, ¿no? Porque si tienes niños, si tienes más de 2 niños, si tienes varios niños, si los niños ya están en edad de deberes, de rabita y tal, es normal que a veces nos desesperemos, porque nos ocurre. Pero también es importante que entendamos cómo podemos reaccionar, ¿no? Si en un momento dado, bueno, pues hemos perdido los nervios porque nuestro hijo estaba haciendo algo que no era tan significativo, ¿no? Y que digamos que la cosa estaba más dentro de nosotros, es muy bueno que seamos capaces de decirle al niño, oye, papá se ha equivocado, mamá se ha equivocado y no te tendría que haber gritado, pero es que me he puesto nervioso y lo siento. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de trauma infantil, etcétera, que para nada a unos niños que estén en casa con sus padres y que de vez en cuando le peguen un grito pequeño pues porque ha hecho cualquier tontería, ¿no? Son niños que van a estar traumatizados, pero cuando cometemos algún error, cuando hay alguna agresión, para el niño es muy importante que haya una figura de reconocimiento, es decir, oye, sí, te he gritado y no ha estado bien, sin más, no pasa nada, todos lo hacemos, nos puede ocurrir de vez en cuando y tenemos que ser también indulgentes con nosotros mismos, pero reconociendo al niño pues que nos hemos equivocado y darle un beso, un cariño. Hay veces que los niños se dan cuenta pues de que están pasándose de la raya o de que no saben que nuestra paciencia tiene un límite y aún así, pues que prefieren jugar porque no se dan cuenta, saben, digamos, que han tirado un poquito más de la cuerda, ¿no? Entonces ese tipo de enfados, de gritos, pues tenemos que resolverlos así. Ahora bien, si el grito es la herramienta educativa que siempre elegimos, si el castigo, la amenaza es, digamos, nuestra única arma educativa, ahí sí que es importante que empecemos a aprender. Hay un montón de libros, hay un montón de vídeos en Internet que podemos ver para empezar a ver otras estrategias, ¿no? Porque ahí sí que podemos, de alguna manera, tener un impacto negativo en el desarrollo del niño a nivel emocional. Y cuando se genera esta situación de estrés, ¿cómo tenemos que trabajarla dependiendo de si son pequeños, Álvaro, o si son adolescentes? A mí, en este confinamiento, vamos a hablar primero de los pequeños y luego de los adolescentes, porque realmente los adolescentes han sentido, las madres de adolescentes dicen que son los grandes olvidados y que no los estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿cómo gestionamos el estrés con pequeños y con adolescentes? Vale. Bueno, pues con los pequeños es muy importante ayudarles en cuanto a relajar un poquito el ambiente para que ellos se encuentren, pues eso, con esos espacios para jugar, con esa cercanía de los padres para tener afecto y luego también, pues es importante porque son muy pequeñitos que les podamos ir introduciendo esas normas, como por ejemplo, pues la hora, por la mañana a qué hora vamos a poder ver la tele, por la tarde a qué hora vamos a poder ver la tele, ¿vale? Es importante también que entendamos un poco qué es lo que les está pasando, que hay niños que están teniendo muchas rabietas, que hay niños que están teniendo regresiones y están volviendo a hacerse pis en la cama, que las peleas en los hermanos que pueden ser ocasionales ahora son frecuentes, las que eran frecuentes ahora son peleas en las que se enzarzan de una manera mucho más brusca y entonces hay que entender que todos esos son síntomas del confinamiento. Entender eso nos va a ayudar a que cuando vayamos a intervenir, en vez de intervenir de una manera más impulsiva y enfadándonos, pues estemos más calmados porque sabemos qué es lo que le está pasando al niño, ¿no? Con los adolescentes y luego darles muchas dosis de afecto, ¿no? Es como Eso que quiere decir que los pequeños, antes de pasar a adolescentes, los pequeños que nos están inscribiendo en tantas situaciones, es que lo has definido totalmente, niños que se están volviendo a hacer pis, niños, peleas, nos han escrito hoy un mogollón de madres diciendo se pelean muchísimo, niños apáticos también, Álvaro, una de las cosas que nos hemos encontrado también es muchos niños, claro, que pueden salir, no quieren salir, que hay que convencerles, y sí que es verdad que cuando se les convence luego vuelven más contentos, pero les cuesta mucho salir, ¿no? Porque dicen, ¿para qué? A lo mejor también por el hecho de que a lo mejor salen y no van a encontrar lo que quieren, ¿no? Claro. Estas situaciones que se están dando, una vez que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, ¿se irán o tenemos que tener ese miedo, que muchas madres tienen miedo a que se les quede un trauma? Bueno, yo os diría que yo soy de los que opina que no van a tener un trauma en el futuro, siempre y cuando pues, la situación en casa haya sido más o menos positiva, ¿vale? Claro, el niño que vive con una persona que le da malos tratos, en el que hay agresiones, etcétera,
pues efectivamente esta es una situación terrorífica, ¿no? Pero en los niños que, digamos, viven en una familia relativamente normal, que ninguno somos normales del todo, lo que yo entiendo es que los niños poco a poco, cuando retomemos la normalidad, pues van a recobrar pues, su estado anímico, su estado de actividad pues, que tenían antes, ¿no? Hay que entender que los niños son mucho de rutinas, se habitúan muy rápido a todos y eso quiere hacer o puede hacer que el niño que está tan tranquilo en casa vea el salir como un trabajo porque es cambiar una rutina. Cuando ya empieza a ir al cole, etcétera, pues ir al cole será su rutina normal y es posible que nos cueste más convencer en los primeros días, es posible que los episodios de neurosis o de terrores nocturnos, por ejemplo, pues puedan ser un poquito más frecuentes todavía después del confinamiento, pero poco a poco yo creo que todo eso se va a ir reconduciendo, ¿no? Hay también que ver qué tipo de reacciones tienen los padres, ¿no? Hay niños que no salen a la calle porque tienen mucho miedo, porque quizá al principio se lo explicamos de una manera que asustaba mucho a un niño tan pequeño, ¿no? Entonces habrá que ir desmontando esas creencias, esas ideas que han ido teniendo en su cabeza, pero por lo general los niños son maravillosos y se adaptan muy bien y cambian muy rápido. La verdad que están siendo ejemplo total, pero como tú dices, al final son reflejo de lo que hacemos nosotros también. Y yo asumo mi culpa de que las primeras semanas yo creo que me desbordó tanto la situación porque me imaginaba en una baja maternal con mis hijas en el colegio y otra, y Pero claro, yo creo que las primeras semanas sí sentí más tensión en casa por eso, porque yo en el fondo no estaba bien y eso se transmite. Incluso lo que dices, ¿no? Por ejemplo, nos sobreinformábamos, teníamos la televisión demasiado puesta con las noticias, la radio, y todo eso creó un clima un poco más, o sea, en el momento que decidimos parar, decir, oye, vemos solo una vez en las noticias, intentamos que las niñas tal, ha cambiado todo mucho, la verdad. y además en la medida que nosotros estamos tranquilos y estamos viviendo el confinamiento pues de la manera más positiva posible, los que tenemos la suerte de estar en casa, de no tener que estar yendo a hacer trabajos que encima pueden tener su riesgo, ¿no? Bueno, pues los niños seguramente captan esa sensación de que los padres estamos a gusto, de que estamos disfrutando de estar con ellos y lo van a recordar de una forma positiva, ¿no? Por hacer algo práctico, ¿cómo le contarías tú a un niño pequeño el tema del virus? Es decir, ¿cómo hay que contarle a un niño pequeño esta situación, Álvaro? ¿Hasta qué punto darle detalles o no? Bueno, a ver, es importante entender que a cada edad, pues bueno, pueden tener más o menos información. Un niño de menos de 2 años le dice, no, no podemos salir a la calle y no nos va a entender mucho, ¿no? Porque no tiene esa capacidad de conceptualizar. A los niños que ya tienen un poquito más de 2 años, tienen el lenguaje formal ya un poco más estructurado, lo que les podemos decir es que hay un bichito que es muy pequeñito, que no se ve y que nos tenemos que poner una mascarilla, que no podemos salir a la calle, que hasta que no lo diga una persona de autoridad, como decir el presidente del gobierno o el jefe de los médicos o quien queramos, pues no vamos a poder salir a la calle, aunque ya estamos saliendo, pero que no podemos ir al parque, que hay algunas cosas que no podemos jugar. La verdad es que lo absorben muy rápido, son capaces de entender conceptos abstractos de una manera muy rápida y ellos se van formando un poco esa figura, pero también es importante, y eso luego lo hablamos si quieres con los adolescentes, darles una perspectiva de que, oye, que no es peligroso para los niños, que tú no te tienes que preocupar, ¿vale? Que es más peligroso para las personas muy mayores, todo ese tipo de cosas que les van a dar tranquilidad, ¿no? Me ha encantado lo del presidente porque mi hija de 5 años, hoy, justo antes de salir, le he peinado como 3 veces, le he hecho coletas de distinta manera. Y la última vez me dice, mamá, mamá, que quiero 2 coletas. Y digo, no, Carla, ya si vas bien, venga, que te tienes que ir, que tal, que vas muy guapa. Y me dice, no, no, mamá, me tienes que hacer 2 coletas porque lo ha dicho el presidente. Me ha soltado que lo ha dicho el presidente. Y digo, pero esta niña, o sea, a ver si ahora todo lo va a decir el presidente. Porque a lo mejor alguna conversación habrá sido en plan, no, hay que esperar a que diga el presidente que podemos salir, ¿sabes? Algo así habrá pasado. Bueno, vamos a centrarnos en los adolescentes, que son muchas las malas madres de adolescentes que dicen que están apáticos, que les está costando mucho la relación, que no se comunican, que están aislándose. Cuéntanos un poco, Álvaro. Bueno, los adolescentes yo creo que están siendo los grandes olvidados de toda esta pandemia, ¿no? Porque ha habido muchas voces que se han levantado a favor de los niños. Yo no he escuchado casi ninguna que se levanta a favor de los adolescentes, los pobres. Sí. Y luego, pues es una edad que tiene muchas peculiaridades, ¿no? Para un adolescente, así como para un niño, estar en casa, tener 4 juguetes y a sus padres es todo lo que necesita. En el desarrollo neurológico del adolescente hay 2 temas que son claves, en realidad son 3, pero hay 2 temas que son claves que de alguna manera están un poco ausentes, ¿no? En primer lugar,
estarían los estudios y sobre todo para los que son mayores, los que están en bachillerato, está siendo una situación muy estresante porque ya de por sí todo lo que tiene que ver con la selectividad, lo que llamamos ahora la EBAU, es un factor de estrés muy grande, la nota media también, y por lo tanto eso es algo que les preocupa mucho. En segundo lugar, estaría lo que es la creación del grupo de amigos. El cerebro de los adolescentes está programado para meterse en algún grupo, para empezar a establecer vínculos, porque es la manera en la que se sobrevivía en la antigüedad y todavía se hacen muchas tribus, ¿no? Como por ejemplo los masáis, que tienen que cazar un león cuando cumplen 16, 18 años con los de su edad, ¿no? Y por último, está todo lo que tiene que ver con la reproducción, con el sexo, ¿no? Y en ese sentido, de repente se ven privados de estar con personas que les puedan atraer sexualmente, porque están metidos en casa. Están también privados de tener contacto con sus amigos, que es una necesidad fundamental, esencial, y tienen mucha incertidumbre en el ámbito de los estudios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo están pasando especialmente mal. Por contra, también es verdad que tienen internet, tienen las redes sociales, que les puede producir mucho desahogo en las dos primeros temas que os comentaba, ¿no? Y en ese sentido es muy normal que los adolescentes estén mucho más tiempo con el ordenador, que estén mucho más tiempo en las redes sociales, etcétera, ¿no? Fijaros si esto es importante, que ha habido un par de encuestas que se han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, y parece ser que la mayor preocupación que era hasta ahora para los adolescentes, que era el cambio climático, ha pasado en segundo lugar, y la primera preocupación para ellos, aunque se lo tienen muy calladito o no lo cuentan, es todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Temas relacionados con búsqueda de empleo, temas relacionados con universidad. Claro, todo lo que les hemos dicho que es muy importante, se les ha quedado un poco en el aire, ¿no? Entonces, están bastante preocupados. ¿Qué consejo le darías a una mala madre que ve que no sabe cómo gestionarlo? ¿Qué hacemos ante una situación de bloqueo, de no comunicación o de poder acercarnos a ello? ¿Cómo gestionamos las emociones con ellos? Yo creo que es muy importante que en un momento en el que el niño esté un poco, el chaval, la chavala esté un poquito más comunicativo, nos podamos sentar con él o con ella y hablar un poco de adulto a adulto, ¿vale? Porque aunque los adolescentes todavía no son adultos a nivel neurológico, sí que tienen mucha capacidad para entender ciertos mensajes, para conectar con las preocupaciones de los padres, y en ese sentido podemos hablar con ellos y decirles, mira, para nosotros es importante pues ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que comamos y cenemos todos juntos, eso es esencial. Lo También decías hoy en la entrevista, que cenar juntos, ¿verdad? Y aparte me he sentido muy identificada porque he dicho, es mucho estrés para los padres, pero realmente es buen momento, ¿verdad? Es fundamental. Para los niños pequeños es uno de sus momentos favoritos del día, y los padres nos tiramos de los pelos, pero los niños se sienten importantísimos. Sabemos que reduce el cortisol de los niños y en cambio para los padres te pones un poco de los nervios, ¿no? Pero fijaros un dato muy curioso, ¿no? Esto yo creo que todos los padres, madres de adolescentes lo tienen que saber. Para un adolescente, el hecho de conversar con su madre, de escuchar la voz de su madre, es algo que de por sí reduce los niveles de estrés, ¿no? Entonces, a veces nos pueden contar cosas que, bueno, pues que nos parecen irrelevantes, ¿no? Como que un amiguete del cole, pues ha hecho esto, que el otro, pues que le ha pasado unos apuntes, que Pepito, pues está ligando con Pepita por internet, etcétera. Esa labor de escuchar, que puede parecer una labor no muy importante, es algo que a los adolescentes necesitan muchísimo y que además cuando les respondemos, les comprendemos, bueno, pues reduce mucho su estrés. Hay algunas cosas que son claves, como por ejemplo decirles a los chicos, mira, yo entiendo que tú tienes que tener tu habitación, tú tienes que tener tus ratos de internet, entonces vamos a respetar tu habitación, ¿vale? No vamos a entrar nunca sin avisar. Es importante que nos pidas que te llamemos a la puerta, pero también es importante que comamos y cenemos juntos. Vamos a intentar que nos digas qué cosas quieres comer. Yo entiendo que estés un poco más apático, ¿no? Pero es que todo ese tipo de cosas son normales. Nos pasamos la vida diciéndole a los niños, y entonces cuando vayas a casa de fulanito, ¿vas a comer con las manos? Pues no, porque sabe que cuando va a casa de fulanito hay que comer con los cubiertos. Y los adolescentes saben que cuando acabe esto y ya pueden ir a la calle, saldrán a la calle, no se van a pasar la vida, digamos, con ese tono apático que muchos están teniendo, ¿no? Están aprovechando para aprender cosas en YouTube, están aprovechando para establecer lazos de otra manera
con sus amigos, y yo creo que es importante que entendamos que tienen su mundo, que están en una fase a nivel biológico de separarse de la familia y que bueno, pues hay que respetarles eso y darles lo que necesitan, ¿no? Que a lo mejor el confinamiento lo acrecenta, pero realmente ya estaban en esa fase, quiero decir. Al final el adolescente pasa por esa división, ¿no? Y bueno, el confinamiento es como una buena oportunidad para establecer esas normas que tú dices, que me parecen fundamentales, de decir, yo respeto esta parte, pero tú respetas también estas normas, ¿no? Y sí Eso que es es. verdad. Y sí que es verdad que alguna mala madre que me ha escrito y que estaba intentando hacer ese proceso le ha ayudado y están mucho más contentas, con lo cual esperemos que les sirva de mucha ayuda. Entonces, Sí. como tú dices, el confinamiento no va a ser para toda la vida, esperemos. O que luego volvamos a confinarnos, pues tendremos momentos de normalidad. Entonces, ¿cómo les preparamos a los niños y a las niñas para el después? Porque ya hemos tenido que prepararle un poco para la gestión de expectativas de las salidas. Álvaro, a mí me pasó con la pequeña, es que Carla es muy graciosa, de 5 años, y entonces el día que dijo el presidente, que el presidente lo dice todo, oye, que podemos salir a pasear, ¿no? Y me dijo, ¿pero qué podemos hacer? Y digo, bueno, pues salimos, damos una vuelta por aquí, ¿no? Los árboles, vemos un poco, porque tenemos campo por aquí. Y dice, pues para eso yo no salgo, ¿no? Porque claro, ella dice, tú me dijiste que me ibas a llevar al parque de atracciones. Y es verdad, es que por la boca muere el pez, Álvaro. Y no hemos pasado las primeras semanas que creíamos que esto era fiesta, pues claro, hicimos una lista de deseos, los 5. Bueno, Lucía no, con 2 meses no, ¿no? Los 4 hicimos una lista de deseos y cada uno puso un deseo que quería hacer cuando saliéramos. Pues es muy Y, buena estrategia. y Carla, como fue su cumpleaños en confinamiento, pues decidió que quería ir al parque de atracciones. Entonces ella, la primera vez que salía, decía, vamos al parque de atracciones. Entonces, Claro. ¿cómo gestionar las expectativas de los más pequeños y preparar a los adolescentes para el después? Álvaro, ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese después? Bueno, pues voy a empezar con los adolescentes, si te parece, porque Vale. una cosa que sí que estamos viendo es que los adolescentes les falta un poco de perspectiva. ¿En qué sentido? En que nosotros, que ya somos adultos, pues hemos pasado una crisis económica, quizás recordemos también que en los años 80 o 90 hubo otra crisis también un poco grande. Igual no te acuerdas de la crisis, pero sí te acuerdas que había colas en la lista del paro, ¿no? Y en ese sentido es importante explicar a los adolescentes, oye, en la historia de la humanidad ha habido pandemias, ha habido peste, ha habido gripe española, ha habido paro, ha habido de todo, y al final pues siempre salimos adelante, ¿no? Entonces, hay muchos adolescentes que están preocupados y tienen esa preocupación quizá un poco interna de que esto no se resuelva bien, de que esto perdure mucho tiempo y digamos que su futuro esté hipotecado, ¿no? Entonces es importante simplemente que lo hablen, simplemente darnos nuestra perspectiva y eso yo creo que puede ser una manera de que ellos vayan entendiendo. Con los más pequeños, Pero hay que ser realista con los jóvenes, porque una realidad, y lo estamos viendo ya en los datos que están saliendo, que los grandes perjudicados de esta crisis van a ser los jóvenes y las mujeres, Álvaro. sí. Es decir, ¿tenemos que ser realistas en esa conversación o cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que es importante ponerles un poco las cosas sobre la mesa en el sentido de que no crean que, digamos, que el mundo se va a acabar, que vamos a estar encerrados en casa para el resto de nuestra vida, tocar temas claves para ellos, ¿no? Como por ejemplo, oye, mira, no os preocupéis porque podremos volver a salir a la calle y podrás volver a estar con tus amigos, podrás salir a la calle y conocer chicas, conocer chicos, todo ese tipo de cosas. Sí. Que también es importante que entiendan, bueno, pues que antes o después, digamos, encontrar una fórmula para que podamos seguir con los estudios. Quizá el mercado laboral esté un poquito más difícil, pero también es verdad que yo desde que tengo memoria, a mí siempre me dijeron que era muy difícil, Total, no habrás total. un futuro, esto no tiene salidas, ¿cómo vas a hacer psicología? Que el esfuerzo y la inventiva también son muy importantes para todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ponérselo muy negro, pero sí decirle que de estas saldremos, ¿no? Con los niños, pues con los niños es importante que les demos un horizonte un poco más lejano, que sepan que ya no vuelven al cole. Yo creo que a estas alturas todos los niños tienen que saber dos cosas. Uno, que ya no vuelven al cole, pero también prepararles que algún día van a volver al cole. Esperemos, ¿no? Porque, bueno, están muy contentos en casa muchos de ellos, les va a costar iniciar la rutina. Yo a veces les digo que tienen que ir, cuando me preguntan, ¿por qué tenemos que ir al cole? Yo siempre les digo, porque lo dice Napoleón, que fue el que empezó a hacer escuelas obligatorias, y entonces les cuento un poco la historia. Pero creo que es importante ponerle todo eso. Y luego ajustarles también expectativas respecto a lo que va a ser el verano. A los adolescentes también les preocupa eso de quedarse sin verano. Tú fíjate, los que han perdido viajes de estudios, los que Madre estaban mía. esperando el verano en la playa. Puede sonar frívolo, pero es que hay chavales que llevan
todo el año haciendo abdominales para poder ir a la piscina con sus amigos y se van a quedar en la piscina de su urbanización. Mira, a mí es Entonces, una de las cosas que me alegra, que este año la operación bikini nos da igual. más vale que nos dé igual porque estamos todos... Los grandes beneficiados serán los nutricionistas cuando salgamos de aquí, ¿no? Y a los niños, pues también hacerles entender pues, que hay cosas que van a costar, ¿no? Ayer pasábamos por el sitio, el parque donde se hace la feria y mis 3 hijos preguntaron, ¿este año va a haber feria? Y dije, pues no, porque es en julio, dudo mucho que en julio estemos haciendo la feria, la noria, todo eso van a ser cosas un poco difíciles. Esperemos que el año que viene y esperemos que en septiembre la cosa esté lo más normal posible, ¿no? Va a haber que tomárselo con mucha calma y filosofía y llevar a cabo todos tus consejos porque no sabemos cuánto va a ser. Pero mira, importante, creo que oficialmente no le he dicho a mis hijas que ya no va a haber cole. Creo que hoy se lo voy a decir a Álvaro. Porque Claro. sobre todo están ahí con las videollamadas, la mayor y tal, pues bueno, para que sepa que seguramente no va a haber. Bueno, seguramente no, el cole ya no va a haber hasta septiembre. Como decimos, ya ha empezado el verano y los juegos de la conciliación han empezado ya desde hace tiempo. El cerebro de los niños explicado a los padres, Álvaro, ese libro maravilloso que tienes. ¿Qué consejo de ese libro? ¿Qué extraerías? ¿Qué crees tú? Cuando escribiste el libro, no sabías que íbamos a pasar por esto. No, ¿Qué crees que realmente o qué consejo darías de ese libro que a tantas nos enamoró para este momento? ¿Qué te llevarías muchas de gracias. ese? La ¿Qué verdad te es que quiero llevarías? decir, Laura, que cuando el libro lo escribí hace ya 5 años y la verdad que fuiste de las primeras, os escribí, enseguida me apoyasteis, me hicisteis una entrevista, la verdad que estoy siempre agradecida a vosotras. Vale, eres un crack. Bueno, pues yo lo que diría del libro o de todo lo que tiene que ver con el cerebro del niño es que no solamente del niño, de los adultos también, ¿no? Cuando somos capaces de conectar con las emociones del niño, del adolescente, de nuestra pareja cuando de repente está enfadado, ¿no? Y somos capaces de poner palabras a lo que están sintiendo, ¿no? Y decir, oye, veo que estás enfadado. Yo hay veces que, pues cuando mis hijos están peleándose o se han dado un golpe o no sé qué, les pregunto, ¿qué quieres? ¿Un consejo o que te escuche? Y siempre me dicen, que me escuches. Y con eso se les calma. Y digo, pues cuéntame, cuéntame. ¿No? Y te cuentan las cosas. El hecho de ser capaces de entenderles, el hecho de ser capaces de ponernos en su lugar, nos quedan, como os digo, 4 meses de convivencia. ¿Vale? Antiguamente, cuando digo antiguamente es en el mes de febrero. El fin de semana ya era un desafío, ¿no? El fin de semana todos juntos. Ya te Bueno, digo. ¿ves? Y ahora ya hemos cogido mucho entrenamiento de entender los tiempos del uno, del otro, de saber estar en casa, a veces no estando todos mezclados, sino tener cada uno sus espacios, sus juegos, etcétera. Bueno, pues es importante entender eso, que cada uno tiene sus espacios, sus necesidades, que tenemos toda una infancia para educarles, es decir, que no tienen que aprender a comer sentados en la mesa o a utilizar los cubiertos con 4 años, porque lo pueden aprender con 5, con 6. Hay mucho tiempo para ir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues que seamos calmados, que lo veamos con perspectiva y siempre teniendo un poco como referente el amor, ¿no? Como decíamos al principio, cuando esto acabe, todos recordaremos el confinamiento y yo creo que lo más importante sería que lo recordásemos como esos meses que nos ayudaron a unirnos más como familia, ¿no? Eso es lo que yo creo que esperan los hijos y deberíamos aprovechar. Entonces, una de las cosas, reflexiones que a mí me ha llevado también este confinamiento es que, porque me he dado cuenta también de eso y me he dado cuenta, el otro día le preguntaba a la mayor que se llama Julia, le decía, Julia, ¿tú eres feliz? Y me decía, sí, con una sonrisa, ¿no? Y digo, ¿y qué es lo que te hace feliz? Y me dijo, estar con mi familia. Y yo creo que su respuesta no hubiera sido igual si no llegamos a estar confinados, ¿eh? Porque realmente lo que tú dices, yo creo que al final los niños lo que necesitan es tiempo, lo que necesitan es escuchar. Me quedo con esto que has dicho, importantísimo de escuchar, porque a veces, ¿cuántas veces decimos, ahora no, ahora no, ahora no, ¿no? Mucho, Y, mucho. y lo que te quiere contar, ya ves tú, lo que te quiere contar es una tontería, que te parece una tontería y tú estás por dentro como diciendo, esta niña que de veces me cuenta esta tontería, ¿no? Pero es verdad que es lo que necesitan y me encanta lo que tú dices, que escucharles sube su qué, ¿cómo es técnicamente? Reduce el nivel de cortisol, que es una hormona del estrés, ¿no? Y cuando les Y, escuchamos, bueno, cuando el niño nos escucha, escucha la voz de la madre, sabemos que reduce el nivel de cortisol, ¿no? Pero cuando escuchamos al niño y nos cuenta y somos capaces de entenderle, conecta el cerebro emocional con el cerebro racional y es capaz, digamos, de integrar todas esas emociones, ¿no? Porque cuando un niño te enseña, yo tengo al mío que está loco con los Pokémon y de verdad es como un martillo, ¿no? Te cuenta los nombres, yo no me sé ninguno,
no entiendo nada de lo que me dices, no entiendo nada. Pero bien, entonces le repito lo que él me acaba de decir, no sé qué. Y yo sé que cuando hago eso, toda esa emoción, esa ilusión que tiene, se va integrando y le va permitiendo calmarse, entender un poco también cómo se siente, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero muy bonita. Sí. Y entonces nos habían engañado con el tiempo de calidad, con ese concepto de tiempo de calidad, Álvaro. Bueno, no, yo creo que el tiempo es muy importante. Fíjate, Pero más yo me la estoy... cantidad o la calidad, que siempre estamos en el debate ese. A ver, la calidad es fundamental. Yo creo que el tiempo de calidad es muy importante. Si tenemos más tiempo, mejor, ¿no? Yo sí que me estoy dando cuenta, y quizás sería una de las cosas que me llevo, ¿no?, del confinamiento, que, la cantidad de tiempo que pasábamos antes como familia, estresándonos, intentando hacer de todo. Yo siempre digo, o explico mucho en las conferencias, que en esta sociedad tenemos un problema muy grande con el consumo, y cuando digo consumo es consumo de ocio, consumo social, de cantidad de personas a las que vemos a lo largo de una semana, fiestas a las de cumpleaños que vamos en un mes. Mi mujer y yo tenemos familias muy numerosas y es que todas las semanas hay cumpleaños de primos, hermanos, amigos de los niños, padres de amigos del cole, etcétera. Consumo también a veces de cosas materiales, ¿no? De ir a un centro comercial, de experiencias. Dedicamos mucho tiempo a esas cosas que están fuera de nosotros y poco tiempo a cosas que están dentro de nosotros, que es leer un libro, conectar con cómo nos sentimos, echarte una siesta, descansar y conectar con las personas que tienes más cerquita y que muchas veces no tenemos tiempo para mirarnos, escucharnos y tocarnos, ¿no? Que es muy importante. Porque en eso me ha gustado mucho, no sé si tenemos un proyecto que se llama La Hora de Cuidarse y habla de que las madres tenemos que también, y los padres, tenemos que parar y cuidarnos a nosotros. Eso lo hablabas también en la entrevista. ¿Cómo de importante es esa desconexión propia? ¿Cómo le afecta a los niños, Álvaro? Fundamental. En todos los cursos que pueda haber de educación positiva, disciplina positiva, ser el mejor padre que puede ser, la mejor madre que puede ser, etcétera, en todos el ABC pasa por tener tiempo para conectar, tener tiempo para sentirte bien, ¿no? Yo siempre explico que en ese desconectar, las cosas que más nos llenan de paciencia, las cosas que más nos llenan de bienestar para poder luego dárselo a nuestros hijos, ¿no? Porque si por dentro tienes estrés, enfado, ira, prisas, lo único que puedes dar a tus hijos son estrés, enfado, ira y prisas. Es lo que llevas dentro y es lo que les puedes regalar, ¿no? Las cosas que más nos llenan de calma, de bienestar, etcétera, son reírnos, pasar un buen rato viendo una serie que nos guste, etcétera, socializar con personas que nos llenan, que son positivas para nosotros, que nos dicen cosas buenas, etcétera, y luego conectar con nuestras fuentes de ilusión, ¿no? Que son, pues si tenemos algún hobby, si nos gusta salir a correr, si nos gusta hacer cosas de manualidades, si nos gusta leer, si nos gusta ir a un sitio que nos da mucha calma, un café que está en tu barrio, y dices que cuando me siento aquí me siento muy a gusto y me siento, digamos, muy en paz. Pues ese tipo de fuentes son muy importantes. No hay padre que pueda llevar bien un confinamiento, una vida familiar normal en el confinamiento y fuera del confinamiento, una madre que no sepa desconectar y conectar con su bienestar, porque al final lo que damos a los niños es lo que tenemos dentro, ¿no? Y ahora es un buen momento para por lo menos identificar esas fuentes de energía, como tú dices. Vamos a intentar buscar este tiempo para sacar un ratito y decir qué es lo que conectaba conmigo, ¿no? Ahora que tenemos más tiempo para pensar, entre comillas, pues yo creo que es un buen momento para que luego, porque a mí me gusta mucho lo que decías en la entrevista y ahora, aunque te dé paso a alguna pregunta, de lo que tú querías terminar un poco ese aprendizaje, me gusta mucho ese aprendizaje que tienes y que te quieres llevar de cara al futuro. Tú realmente quieres que cambie tu vida con este confinamiento. Álvaro, para después, cuéntanos. Sí, pues yo la verdad es que sí que estoy planteándome muy seriamente hacer un cambio de rumbo, ¿no? Yo llevo 19 años trabajando en un centro de rehabilitación que me gusta mucho, me apasiona, pero también es verdad que he encontrado otra pasión, que es pues, mis hijos, hablar de niños, que yo me formé como neuropsicólogo infantil en Estados Unidos, y eso es algo que me gusta mucho y me voy dando cuenta de que no puedo combinar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues me estoy planteando pedir una excedencia o buscar un trabajo o montar una consulta que sea un día, 2 días a la semana para tener el resto del tiempo dedicado a escribir, que es una cosa que me encanta. Entonces, fíjate, Laura, yo iba a haber estudiado, tenía tres opciones. Bellas Artes, porque me encantaba pintar, hacía cosas de escultura y demás.
filología hispánica porque me encantaba escribir y leía de todo, literatura y demás. Y luego me gustaba mucho la psicología, ¿no? Entonces, pues en el tema del blog encuentro mucha satisfacción en todo lo que es la parte artística, la parte de escribir y la parte de hacer divulgación y demás. Entonces me estoy planteando, bueno, cambiar un poquito de vida, estar más tranquilo, dedicar más tiempo a los niños. Sobre todo por lo que decías, que me gustó mucho de intentar que haya menos ruido en nuestra vida, ¿no? Eso me gustaba Y mucho. Hay vivimos en una mucho. sociedad en la que hay mucho ruido, pero cuando digo ruido es ruido mental, ¿no? Sí. Nos bombardean a mensajes. Simplemente cuando vas conduciendo por la carretera o vas por una ciudad, las marquesinas del autobús, los carteles están llenos de publicidad, de cosas. Vamos en el coche viendo un montón de otros vehículos, viendo carteles publicitarios, tenemos la radio encendida y quizás estamos intentando tener una conversación con nuestra pareja, ¿no? Y resulta que tenemos mucho ruido que no nos permite conectar con las necesidades que tenemos en un momento dado pues, de estar tranquilos, de tener ideas, de solucionar problemas, porque durante el año muchas veces nos pasamos todo el año con problemas, preocupaciones que las llevamos en la cabeza y llega el verano, desconectamos un poco y resolvemos 4 cosas deprisa, ¿no? Eso tiene que ver con ese ruido que tenemos en nuestra mente que no nos permite conectar con nuestros objetivos, con nuestros deseos, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría tener una vida con un poco menos de ruido. Es bonito eso, porque aparte una chica aquí decía que muchas veces me impactan esas preguntas que hacen las malas madres de qué hace una persona que no sabe desconectar. Y yo creo que a lo mejor es porque tenemos demasiado ruido y hay que limpiar, ¿no? Porque todos podemos llegar a conectar, ¿no? Desconectar y conectar, ¿no, Álvaro? Sí, todo el mundo, hay personas que son más nerviosas, hay personas que tienen más necesidad de interacción social, el que es más introvertido puede pasarse un día, 2 días sin hablar con nadie y está tan contento con unos libros, pero todos podemos tener un grado más grande de conexión, ¿no? A veces pasa por ser capaz de dejar el móvil a un lado, por sentirte un poco. Hay un ejercicio muy sencillo que yo siempre recomiendo a todo el mundo, que es simplemente tumbarte en la cama 10 minutos sin hacer nada. Es algo que a la gente le puede producir incluso pánico, ¿no? Sin mirar el móvil, sin escuchar música. Hay 10 minutos tranquilo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta pues que nos empieza a venir un poco de angustia, ¿no? Es ese gusanillo que tenemos dentro, pero lo curioso es que si pasas esos primeros segundos, minutos de gusanillo, de necesidad de hacer, pues de alguna manera eso desaparece y lo que empieza a aparecer es la calma, empieza a aparecer otro tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo. Te voy a confesar una cosa. Estoy en un reto de 21 días de meditación, Álvaro. Mira, Y eso que dices, porque vamos por el día 8 y es un reto de meditación de buscar la abundancia, no la abundancia de dinero, sino la abundancia de la vida ¿no? Y es verdad que el primer día que cierras los ojos y que te cuesta hasta tener cerrados los ojos. Quiero decir, es como hay algo en el cerebro que intenta abrirte los ojos, ¿sabes? Es como, cuesta, y el primer día te cuesta, el segundo también, pero poco a poco vas consiguiendo desconectar. Quiero decir, es un esfuerzo. Muchas veces cuando me escriben muchas malas madres me dicen, ¿cómo puedes sacar tiempo para entrenar? ¿O cómo puedes sacar tiempo ahora me lo dirán, para meditar, ¿no? Pues al final es un esfuerzo, quiero decir, es un esfuerzo buscar ese rato. Pero si luego lo que te da te ayuda, ¿no? Pues se compensa. Y yo sí y te es animo una, también, sí, exacto. Y animo a eso la es muy gente importante. porque la chica que lleva este reto nos dice en un audio, dice, luego llegará un momento en el que el día que no tengas esos 10 minutos para ti de parar, lo vas a echar de menos y lo vas a necesitar. Sí, sí, es muy importante que las personas entiendan que en todo esto, hacer deporte, meditar, son hábitos. Cuando conseguimos introducir un hábito en nuestras vidas, y ahora mismo puede ser un buen momento porque tenemos tiempo, porque estamos un poco fuera de nuestro mundo habitual, pues ese hábito se introduce. Llegar a tener la mente en blanco y demás cuesta porque tenemos el hábito de estar pensando constantemente y hay que romper ese hábito de pensar, mirar y demás para centrarnos, ¿no? Es complicado. Yo no soy experto en meditación, pero también es una cosa que quiero hacer, empezar a meditar. Ya te lo pasaré. Que Álvaro, acaba de sonar el timbre de la puerta. O sea, esto es como 59 y están a punto de llegar los 4. Entonces, como muchas de las preguntas ya las has ido contestando, y yo me gusta también dejar como el directo, el vídeo, que quede como muy bonito así con tus preguntas y todas las reflexiones que has dejado, que están diciendo que es precioso, que lo dejemos grabado, que a la gente le encanta escucharte, que le calma escucharte, qué bonito eso es lo que te dicen. Álvaro, luego ya te leerás los comentarios.
Quería terminar pidiéndote que me cuentes ese aprendizaje que te gustaría que se llevaran las familias de esta situación tan difícil que nos ha tocado, que es el confinamiento. Pues yo creo que para las familias podría ser muy importante entender que esta es una situación posiblemente única en nuestras vidas. Esperemos que nunca más volvamos a tener que pasar por un confinamiento tan duro como este y que pues puede ser una oportunidad a aprender cosas nuevas, sino de nosotros mismos, ¿no? Y también de nuestros hijos, de nuestra familia. Es decir, que seamos capaces de conectar con eso que necesitamos, con eso que nos ayuda en nuestro día a día para así crecer como personas y crecer también como familia. Qué bonito. Pues esperemos aquí con mis hijas ya aquí mirándome. Esperemos que ese crecimiento sea verdad y que nos quedemos con todos esos consejos que nos has dado, que son súper bonitos. Y que mil gracias, que ha sido una hora maravillosa, ha sido un regalo para mí y para todas las malas madres. Para mí también, Laura, me ha gustado muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, y lo que necesites, aquí nos tienes a tu comunidad fiel. Igualmente, Laura, un abrazo a todas las malas madres y de verdad que ha sido un placer compartir este rato con vosotras. Muchas gracias, Álvaro. Muchos besos. Un abrazo. Gracias. Besos. Nada.